El ejercicio 2 nos dice que la barra AC soporta dos cargas de 400 newtons, tal y como se muestra en las figuras, a 150 milímetros del punto A y a 100 milímetros del punto C. Además, tiene dos apoyos, el A y el C, que nos dice que son rodillos. Los rodillos, a partir de ahora, los vamos a considerar como articulaciones simples, puntuales, y nos dicen que descansan sobre superficies sin fricción. En el ejercicio anterior no habíamos considerado la posibilidad de que la superficie estuviera en fricción, así que automáticamente lo calculamos como si no la tuvieran. En este caso nos lo dice de forma explícita, así que ya cualquier duda que tengamos sobre tenerla en cuenta o no, la despejamos y no la tenemos en cuenta. Y nos dice además que el cable BD está unido al punto B. Y nos pide determinar la tensión en este cable y además las reacciones en A y en C. Vamos a ello. En primer lugar, representamos el diagrama del cuerpo libre e igual que en el ejercicio anterior, primero graficamos fuerzas externas, 400 newtons aplicada a 100 milímetros del punto A y 400 newtons aplicada a 100 milímetros del punto C, que son estas de aquí. Si nos vemos con los apoyos, tenemos dos apoyos puntuales y simples. Entonces, la reacción en cada uno de ellos será perpendicular a la base donde se estén apoyando, a esta superficie. Por lo tanto, en A tenemos que la reacción, el movimiento que se está impidiendo es este de aquí, V sub A. Y en C tendremos una reacción a la que le podemos llamar H sub C, porque es dirección horizontal, pero lo que tenéis que ver es que es perpendicular la reacción a la superficie de apoyo, que es esta de aquí. Ahora, ¿qué pasa con el cable BC? Bueno, pues un cable rígido se puede ver siempre como un enlace siempre que se mantenga este cable traccionado. Y las fuerzas aquí se transmiten en la dirección del cable y por lo tanto esto se podría ver como, si este es el cable o la cuerda y nosotros la cortamos, se podría ver como una fuerza aquí que tiene que ser igual a la fuerza que hay en sentido opuesto. Entonces las cuerdas normalmente las tratamos eliminándolas y colocando esta fuerza que transmite o la fuerza de enlace en los sólidos donde se fijan. Entonces, si tenemos fijado en este punto B el cable, lo que hacemos es simplemente olvidarnos de esto y colocar pues esa fuerza, esa tracción de la cuerda que sería la correspondiente a ese enlace si lo consideramos como tal. Y estaría en función, en dirección de este cable, ¿vale? Que sería algo así. Igual que antes, comprobamos que nuestra estructura es isostática y comprobamos que el número de incógnitas es igual al número de ecuaciones de equilibrio estático que tenemos. Entonces, el número de incógnitas será V sub A, la tracción de la cuerda o del cable, y H sub C, es decir, 3. Y el número de ecuaciones de equilibrio estático, igual que antes, tenemos el sumatorio de fuerzas en la horizontal igual a 0, la sumatorio de fuerzas en la vertical igual a 0 y el sumatorio de momentos en el punto que nosotros elijamos igual a 0. Y recuerdo que el criterio de signos que estamos utilizando es positivos en esta dirección, en X, ¿vale? O en H, según esa horizontal. Positivos en esta dirección de Y
o en vertical y momentos antihorarios positivos. Tenemos 3 ecuaciones menos las 3 incógnitas, 0. Por lo tanto, estructura es isostática. Antes de resolver las ecuaciones de equilibrio estático, vamos a ver quiénes son los ángulos que forman pues, la barra AC con la horizontal y también el ángulo que lleva la tracción y que forma pues, con la horizontal. Es decir, si nosotros aquí teníamos antes el cable, pues ahora tenemos una tracción que va en esta dirección y como vamos a tener que proyectarla, pues necesitamos saber qué ángulo forma con la horizontal y la vertical para poder sacar sus componentes. Entonces, si empezamos con beta, que es más fácil, sabemos que la tangente de beta es igual a seno entre coseno. Seno son 250 y coseno 500, que sería esta longitud de aquí, 500. Esto es un medio y si hacemos el arco tangente es lo mismo que decir que beta son 26,56 grados. Para obtener alfa, bueno, el ángulo alfa lo podéis ver proyectado. Lo podéis ver aquí abajo formando alfa grados con la horizontal o simplemente pues lo hacéis hacia el otro sentido, ¿no? Es lo mismo. Este ángulo alfa es el mismo que este. ¿Y quién es alfa? Pues si lo hacemos con este de aquí abajo, que igual es más fácil para verlo, tenemos que alfa será, si lo hacemos con la tangente, será seno entre coseno. Seno, que sería este de aquí, entre el coseno, que sería esto de aquí. Por lo tanto, la tangente de alfa es seno, que ¿quién es este seno? Pues será 250 menos este trocito de aquí y este trocito de aquí. ¿Quién es? Pues habrá que calcularlo sabiendo que beta son 26,56 grados o por semejanza de triángulos también. Entonces nosotros si lo hacemos por semejanza de triángulos, que quizás es lo más fácil, tenemos algo así. Estos son los 250, estos son los 500 y esto de aquí mide 150. Pues esto de aquí, 150. Y esto es lo que nosotros estamos buscando para poner aquí, que es esta altura que sería el seno. Bueno, y el coseno, aquí directamente, esta parte verde ya sabéis quién es porque es 500 menos 150, no hay más que restar. Entonces, para calcular quién es h, pues nos vamos a semejanza de triángulos o yo os digo que también podríais utilizar el ángulo beta que habíais calculado antes. Y esto es el mismo procedimiento que habíamos hecho en los ejercicios pues, de la semana 2, creo que son. 250 es a 500, lo que h es a 150. Y de aquí sacamos que h es 75. Bueno, todo esto tiene unidades, ¿vale? Nunca os olvidéis, 75 milímetros. Si esto lo despejamos aquí y hacemos el arco tangente de alfa, aquí me había olvidado de poner la tangente, tenemos que el ángulo alfa, la tangente de alfa, son 3 entre 14 y por lo tanto esto es lo mismo que decir que el ángulo alfa son 12,09 grados. Como vamos a necesitar las componentes de coseno y seno de alfa, de aquí podemos sacar que el coseno de alfa son 0,977802 y que el seno de alfa son 0,20529. Vamos a empezar ahora a resolver las ecuaciones de equilibrio estático. En el otro ejercicio habíamos empezado a calcular la componente horizontal y decíamos que el sumatorio de fuerzas en horizontal era igual a 0. No tenemos por qué empezar por esta ecuación, ¿vale? Podríamos empezar por cualquiera. Y aquí
es lógico empezar por un sumatorio de momentos en un punto en concreto igual a 0. ¿En qué punto y por qué? Bueno, porque si nosotros cogemos este punto que voy a hacer ahora, nos damos cuenta que nos quitamos muchas incógnitas y que podemos resolver directamente el vector t. Si a ese punto le llamamos O, ¿quién ejerce fuerzas sobre O? Bueno, pues vemos que la reacción vertical en A pues no está ejerciendo ningún momento porque no tiene una distancia, no tiene un brazo en el que hacer momento. Y lo mismo pasa con la reacción en C, está en línea con este punto O, no tiene una distancia perpendicular el que pueda provocar un momento, un giro respecto a ese punto. Entonces nos eliminaríamos esas dos incógnitas y solo tendríamos en ese punto O la fuerza de 400, ¿vale? Que tendrá una distancia, la otra fuerza de 400 que tendrá otra distancia en vertical y el vector de tracción en T. Que ese vector de tracción en T pues tendrá una distancia en perpendicular al punto O. Esto se puede hacer de dos formas. Una de ellas es trazar, digamos, la dirección de esa recta. Entonces, si nosotros prolongamos esa tracción, ¿cuál es su distancia? Pues su distancia en perpendicular a esa recta de acción del vector de tracción, pues será algo así, en perpendicular, y esa sería la distancia que nosotros tendríamos que calcular para poder hacer tracción por distancia y que ejerce un momento, pues estamos viendo que es antihorario positivo. Esto se puede hacer o así o de otra forma más fácil, que es descomponer en dos componentes que sean horizontal y vertical. Y vamos a verlo. Si nosotros descomponemos en una horizontal que le podemos llamar t sub x y en una vertical que le podemos llamar t sub y, vamos a prolongar hasta que llegue al punto donde tiene que ir el vector y el ángulo de nuevo alfa. Si nosotros hacemos esto, ¿qué tenemos? Pues tenemos dos fuerzas y dos distancias, cada una de ellas asociadas. Entonces, si proyectamos el momento en O con antihorarios positivos, tenemos que el vector de tracción en X tendrá una distancia, que es la que estoy marcando aquí, para provocar un momento. Y la Y tendrá una distancia tal que así. Entonces, si empezamos a rehacer esto, ¿quién ejerce momento? Pues será ese vector de 400 de fuerza externa por esa distancia, que son 100. Ahora, sentido. Si nosotros proyectamos ahí el vector, ¿cómo está haciendo girar en torno al punto O? Bueno, pues hará un movimiento tal que así, que eso es horario. Por lo tanto, es un movimiento negativo. Lo mismo ocurre con la otra fuerza externa, los otros 400, que ejerce un momento, pues que ejerce un momento horario que debería este sentido, y de valor pues serán 400 por la distancia, que vemos que son 400. Distancia en perpendicular siempre. ¿Quién más ejerce fuerza? Bueno, pues los componentes de la tracción. Si empezamos con la componente horizontal, la tracción en X, tenemos que poner su brazo de palanca, que son, pues vamos a ver, será este trocito verde de aquí, y esos serán los 250 menos este otro trocito que lo hemos calculado antes como H. Vamos a escribirlo. Esto de aquí es H y habíamos calculado por semejanza de triángulos que era 75. Por lo tanto, el brazo de la tracción en horizontal será 250 menos 75. Y ahora, sentido. ¿Qué sentido tiene esto? Pues estamos haciéndolo, como si aplicamos ahí una tracción, sentido antihorario. Por lo tanto, positivo.
Si nos vamos a la otra tracción, a la vertical, tenemos pues, que será, el momento será la tracción. Todo esto, recordad que estamos en 2D, por eso es solo el módulo, por esta distancia, que esa distancia es la que hay desde el punto A al punto B y que nos dice el ejercicio que son 150, ¿vale? Esa de ahí ya. Vamos a resaltarla para que sea más fácil, que ya tenemos demasiado esquema. Esa de ahí, 150, ¿vale? Para que se vea bien. Y ahora, el sentido, pues si hacemos una fuerza en torno al punto O, si aplicamos una fuerza, ¿qué momento provoca respecto al punto O? Bueno, pues provocará un momento horario y por lo tanto un momento negativo. Y todo esto, pues igual a 0, ¿vale? Porque se tiene que cumplir el equilibrio siempre. T sub i será la componente vertical de t, y eso quiere decir que se puede expresar como t por el seno del ángulo, el ángulo alfa en este caso. Y la componente t sub x la podemos ver como t por el coseno de alfa. Es como si proyectamos t en esa dirección, pues t coseno de alfa. Y estos valores los teníamos de antes, cuando habíamos calculado que el coseno era 0,977 y el seno de alfa era 0,209529. Pues con esas dos componentes, si lo que hacemos es operar un poco, sacamos factor común t y simplemente sustituimos los valores de seno de alfa y coseno de alfa, nos queda que la tracción t es de 1432 newtons. Si seguimos con el sumatorio de fuerzas, tenemos que en horizontales son igual a 0 y en verticales pues se tiene que cumplir también que la sumatoria sea igual a 0. Repasamos el sistema de coordenadas positivas y negativas, que serían positivas hacia arriba y positivas hacia la derecha. En horizontal, ¿quién tenemos? Pues tenemos, si nos vamos al dibujo, la componente horizontal de t sub x, tenemos la componente en horizontal, que es la proyección de t sobre ese eje horizontal que hemos llamado t sub x, y además tenemos otra componente que es la reacción en c, en sentido contrario. Por lo tanto, t sub x menos h sub c igual a 0, el criterio de signos pues, que hemos seguido, y esto es lo mismo que decir que t por el coseno de alfa es igual, menos h sub c es igual a 0. Si sustituimos los valores, ahora ya tenemos el valor de la tracción t, que son 1432 newtons, y el coseno de alfa, que habíamos sacado al principio, 0,97782, y por lo tanto esto tiene que ser igual al valor de la reacción en c. Y por lo tanto, h sub c, si hacemos esa operación, son 1400 newtons. Y por último, calculamos las reacciones y fuerzas en el eje vertical, imponiendo que el sumatorio sea igual a 0. La primera reacción que tenemos es la de A, que es vertical, después tenemos la proyección de T sobre el eje Y, que sería ese T sub I, y en C vemos que no tenemos componentes verticales. Además tenemos dos fuerzas externas, que son las de menos 400 newtons. Por lo tanto, si escribimos esto, tal y como lo tenemos, sería la reacción en A, V sub A, menos los 400 newtons, porque va en el sentido opuesto a lo que hemos considerado positivo. Ahora, menos T sub I, menos la otra fuerza de 400 newtons externa, y todo esto igual a 0. Si de aquí operamos, los menos 400 nos quedan menos 800, y si además vemos T sub I como T seno de alfa, tendríamos menos 1432 por el seno de alfa, que hemos dicho que son 0,209, vamos a mirarlo, sí, 0,209529. Si lo sustituimos,
5, 2, 9. Nos queda que la reacción en A es igual a 1100 newtons. Y con esto ya tendríamos las 3 reacciones que nos pide el ejercicio y habríamos acabado. ¿Por qué es positivo o qué pasaría si cualquiera de estas componentes fuera negativa? Bueno, pues si V sub A nos saliera negativo, querría decir que nosotros estamos considerando una reacción hacia arriba, pero en realidad esa reacción lleva sentido contrario, iría hacia abajo. Y eso se aplica a cualquier reacción que tengáis. Y con esto finalizamos el ejercicio y nos vamos ya al ejercicio 3.